A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar aquí semana a semana con nosotros en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María Elvira Aguirre. Con ella queremos hablar sobre una nueva oferta académica que nos trae la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, que es la carrera de psicopedagogía. Doctora Aguirre, ¿cómo comprender qué significa la psicopedagogía y por qué razón ustedes presentan esa nueva oferta al país? Bueno, gracias. En realidad, esta carrera nace de una necesidad local, social, a nivel también nacional, puesto que hemos visto que tanto en instituciones educativas, familias, ven la necesidad de contar con profesionales formados con la finalidad de poder acompañar, identificar, diagnosticar aquellas dificultades de aprendizaje que presentan niños en las edades iniciales, digamos en la educación básica, así como también tener esta posibilidad de contar con personas que vayan apoyando poco a poco el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lograr comprender cuando uno es profesor, ya sea de educación inicial, básico, media, los estudiantes con los que trabaja? Porque hablamos de psicopedagogía, cómo entender a un niño de 3 o 4 años, pero también cómo entender a un adolescente del siglo XXI. Cómo lograr esta combinación para que los chicos, los niños, los jóvenes logren tener un proceso de aprendizaje positivo. Bueno, en realidad como docentes de aula son los primeros que con una mirada especial, con un lente especial pueden dar algunos indicios, ¿no? Aquellos niños que puedan presentar algún tipo de aprendizaje un poco más lento o que tengan alguna conducta disruptiva o que presenten cierto tipo de preocupación, frustración frente a un nuevo aprendizaje. Entonces es como una primera llamada para que el psicopedagogo pueda de alguna manera ya retomar todas esas ideas con la finalidad de poder evaluar. Entonces, cómo trabajar a lo largo del ciclo vital, es por eso la formación de un psicopedagogo tiene un fuerte componente de todo el proceso de desarrollo evolutivo con la finalidad de conocer evolutivamente hablando en etapas iniciales y luego saber cómo está su proceso físico, emocional y también intelectual con la finalidad de poder ver y justamente establecer las estrategias de acompañamiento. El psicopedagogo no es quien va a estar en el aula, sino quien de manera paralela va a hacer el acompañamiento hacia el aula y también con estrategias para la familia. ¿Y cómo lograr como psicopedagogo al interior del aula, si hay jóvenes o niños, hombres, mujeres, de características muy diversas y de pronto unos, como usted dice, tienen comportamientos disruptivos? ¿Cómo lograr el que se adapte al grupo, pero el grupo también no tenga problemas frente a estas personas, a estos estudiantes un tanto diferentes? Bueno, realmente ahí debería poner en juego lo que se habla de la inclusión educativa. Hablar de inclusión educativa no solamente es decir, bueno, en el aula de 30 a 40 niños hay 2 o 3 con una necesidad especial, sino no es el niño el problema, sino como usted dice, que el grupo aprenda a conocer esa dificultad y aceptar esa dificultad, porque en realidad los pares, los amigos, los compañeros pueden ejercer una influencia mucho más positiva que el mismo profesor o el mismo psicopedagogo. Entonces la función de este profesional justamente es dotar de esas estrategias, de trabajar, de hacer visible algo que pueda presentar esta dificultad sin mayor posibilidad de que lo puedan hacer a un lado, digamos, a determinados niños. Es un reto. Ahora en las aulas encontramos niños de diversidad de problemáticas, multiproblemáticas, pero yo creo que si se los trata como algo, una necesidad, digamos, hay situaciones transitorias que se denomina, que con un acompañamiento
van a poder solventar estos problemas de aprendizaje, no va a haber una mayor dificultad. Entonces yo creo que aquí la clave va a ser justamente de que sea una real integración, donde no solamente quien tenga esa necesidad, sino quien esté junto a ellos puedan ir caminando juntos, ¿no? En estos procesos hablamos de personas con capacidades diferentes o con problemas de discapacidad en algunos casos, pero también Ecuador y América Latina estamos viendo problemas graves de xenofobia frente a la migración venezolana. ¿Cómo también debe intervenir un psicopedagogo al interior de un espacio educativo? No puede pensar colegio, escuela, unidad educativa, porque usted bien lo dice, no está dentro del aula, está desde afuera apoyando, para evitar este tema. Nosotros como ecuatorianos hemos sido muy abiertos al extranjero, pero ahora se siente procesos de xenofobia. Yo creo que el tema cultural es muy importante y aquí el trabajo se debería hacer básicamente con los padres, con los profesores. Los niños por sí solos son muy sociables, pero también son muy crueles. Tenemos de los sociables, son abiertos, pero también se burlan del diferente. Exactamente. Creo yo que es importante que ellos aprendan a diferenciar esto. La xenofobia es un término que un niño de 8 o 9 años no la conoce. No lo conoce. Mucho viene de digamos, situaciones de las propias familias o que ellos han visto, y entonces las situaciones propias de tener un niño diferente en mi aula, yo creo que la parte de socialización es muy importante. La intervención temprana antes de que haya un conflicto, antes de que haya un tipo de maltrato es fuerte, y por eso es que se habla ahora de prevención. El tema de hablar abiertamente sobre estos casos, que los niños lleguen a comprender que es una situación humana, la movilidad humana es una situación que no solamente se da aquí, sino en otros países también, y que justamente el hecho de ser humanos, todos merecen respeto. Entonces es ir trabajando poco a poco para concienciar en los niños y también, como digo, en las familias. Es decir, es un proceso que involucra a todo el sector educativo, padres, estudiantes y lógicamente la parte pedagógica. Ustedes abrieron esta carrera para el ciclo de octubre de manera presencial y ahora están presentando la opción de una disciplina abierta a distancia. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo están promocionándolo y cómo ser parte de? Bueno, la Universidad Técnica es pionera en las modalidades a distancia desde hace más de 40 años. A través de este sistema hemos podido llegar a nivel nacional, justamente viendo esa necesidad de personas que no pueden acceder a una universidad presencial, ya sea por familia, por trabajo, y por lo tanto son ofertas que como digo, al inicio comenté, responden a una necesidad social. Entonces nosotros hicimos un estudio donde vimos que a nivel nacional más del 80% de las instituciones educativas requieren un psicopedagogo, porque se presentan en las aulas dificultades no solamente de aprendizaje, sino dificultades conductuales. También un psicopedagogo está, la línea de un psicopedagogo es también formarse en la parte de orientación familiar, orientación profesional. Es decir, frente a estas necesidades del país, la UTPL responde con esta oferta académica que a través de los diferentes centros que tenemos a nivel nacional se ha ofertado. Y sí, es muy importante el tener 83 centros a nivel nacional, tiene una red realmente extremadamente amplia y que está al servicio de quienes quieren. Exactamente, al tener esta red amplia, como usted dice, de los centros universitarios, se ha permitido que más de 30.000 personas hayan confiado en la universidad, y esperamos que esta nueva oferta académica, con esta visión amplia e integral de la formación de un nuevo profesional, cale en el público y que podamos tener y atender esas necesidades en las diferentes ciudades. Usted habla de que es importante que todas las unidades educativas tengan un psicopedagogo. ¿Cuál es el perfil para ingresar a esta carrera? Después hablaremos del perfil de los que van a ingresar, pero ¿qué aptitudes, qué orientación vocacional sería interesante para que se ingresen en la carrera de psicopedagogía? Bueno, yo creo que esa vocación humana de acompañar, de conocer a la gente, de ser muy sensibles ante las problemáticas no solamente individuales, sino grupales y sociales, es uno de los principales, digamos, elementos que nosotros buscamos en las personas. Yo creo que esas ganas de poder ayudar a las personas es muy importante. Entonces, como un perfil profesional, un perfil de ingreso de nuestros estudiantes, pensamos en que el hecho que personas quieran trabajar con niños, con jóvenes, con padres, es muy importante que ellos desde un inicio lo tengan. ¿Cómo
involucrar al psicopedagogo en un establecimiento educativo para evitar problemas? Vemos que hay drogadicción, hay tráfico de drogas, o sea, hay una serie de elementos que antes eran impensables en unidades educativas y sobre todo en edades muy tempranas incluso. ¿Cómo lograr involucrarlos, ser parte de y ayudar no solamente ya a este rato a la institución, sino a la sociedad en general? Bueno, estas problemáticas sociales realmente cada vez se han evidenciado más, no solamente en instituciones educativas de bachillerato, sino justamente en instituciones de educación básica. El Ministerio de Educación, a través del programa o de los procesos que se denominan en los departamentos de consejería estudiantil, hablan de programas de prevención, de intervención, pero justamente el apoyo de un psicopedagogo es muy importante porque, a más de conocer qué efectos tiene, por ejemplo, el alcohol, la droga o procesos de violencia intrafamiliar, al conocer eso va a poder transmitir de una manera adecuada, no justamente intervenir ya cuando los casos han sucedido, sino trabajar justamente en la prevención. La Organización Mundial de la Salud habla que los países deben apostar por la prevención. Prevenir es justamente adelantarse a un problema. Decimos ahora que ya hay situaciones problemáticas con el uso de drogas, pero no queremos llegar a esos puntos de niños ya con usos problemáticos, sino ya de niños responsables, de cuidar su cuerpo, de cuidar su espacio, con la finalidad de que sean jóvenes y adultos felices, ¿no? Es decir, es un proceso en donde debe involucrarse desde el inicio, la verdad, la figura de un psicopedagogo, además para que vaya detectando cambios de comportamiento, temores, miedos que pueden presentarse a lo largo de un proceso. Así es. Yo creo que la posibilidad de estar en el contacto con niños y jóvenes permite a un profesional darse cuenta de sus cambios comportamentales, de humor. Hay niños que vienen muy tristes, agobiados de su casa, entonces la influencia también de la parte familiar es muy importante. Ahora hablamos de familias diversas, multidiversas. El Ecuador hace algunos años fue uno de los países donde el movimiento migratorio fue muy fuerte, no solamente al interno, sino hacia afuera. Entonces tenemos productos ahora ya jóvenes que pasaron su infancia solos porque sus padres migraron, o niños que estuvieron a cargo de sus abuelos, de sus tíos. Entonces fue una situación social importante que afectó de una u otra manera a la parte educativa, y por lo tanto pues el profesional que va a estar a cargo de estos niños y jóvenes tiene que conocer esta problemática. Entonces el pensum que nosotros hemos propuesto justamente mira todas esas problemáticas de tipo social, problemáticas que se dan en el desarrollo evolutivo de la persona, con la posibilidad de poder identificar dónde está, pues digamos, algún tipo de psicopatología que se denomina así, con la finalidad de poder intervenir. De esa experiencia, doctora Aguirre, si uno piensa en los departamentos de consejería estudiantil, los DCES que se habla, el psicopedagogo sería parte de él. En un establecimiento educativo, ¿cuántos psicopedagogos serían necesarios? ¿Uno es suficiente? ¿Cómo entender esto? Porque son nuevas necesidades que tiene la educación. Bueno, con la reforma del 2016, los departamentos de consejería estudiantil cambiaron. Antes se hablaba de un psicólogo clínico, un psicólogo educativo y un trabajador social. Que hace años eran los departamentos de orientación vocacional, más o menos fueron evolucionando hasta Entonces ahora se habla de equipos multidiversos, ¿no? Entonces en el perfil que requiere el ministerio perfectamente se habla de psicólogos, orientadores, psicopedagogos, trabajadores sociales. Sin embargo, vemos que es muy importante la figura del psicopedagogo porque es el profesional que va a hacer el acompañamiento de toda la parte pedagógica, porque mientras a más temprana edad se detectan estas problemáticas de aprendizaje, pues van a poder de alguna manera solventar y que no se convierta en una situación que sea permanente, sino que sea algo transitorio con la finalidad de que luego pueda ir solventando esta dificultad. Entonces, nosotros también evidenciamos en este estudio que le comenté que se hizo en el 2017 que las instituciones educativas requieren los psicopedagogos porque justamente no dan abasto los profesionales que actualmente están en el DS para estas problemáticas de aprendizaje. Y bueno, hemos visto que hay mucho trabajo administrativo.
Entonces los profesionales se encargan de las fichas, de los informes, etcétera, pero ¿quién atiende estas problemáticas? Y ustedes dicen, el perfil de egreso, el psicopedagogo es quien puede presentar propuestas de innovación, de adaptación curricular, una serie de modificaciones al interior ya de la malla misma curricular de una institución. Exactamente, eso es lo que un psicopedagogo debería hacer en un centro educativo. Justamente al identificar frente a este primer anuncio o aviso de un padre de familia o de un profesor, él estará en la capacidad de revisar el currículum, de ver en qué año curricular se encuentra y con la finalidad de hacer un trabajo conjunto, no irrumpir en el proceso de enseñanza que el profesor de aula hace, sino apoyar. Entonces también la figura del psicopedagogo hace algunos años se lo veía como algo un poco contraria a la del profesor. Entonces el profesor decía, bueno, que haga el psicopedagogo, que haga el psicólogo, pero la nueva visión es de un trabajo conjunto. El psicopedagogo podrá de alguna manera sugerir qué tipo de intervención lo hará para Juan, para Pedro, para María, con la finalidad de que sea el apoyo para el profesor de aula. Y sí hablamos de propuestas innovadoras porque las nuevas tecnologías, el mundo globalizado nos da una serie de procesos de innovación que permite que justamente se ajuste a la necesidad de cada persona y eso va a dar la riqueza para que este acompañamiento sea más efectivo. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones, las matrículas en este nuevo proceso ya de que psicopedagogía está dentro de no solamente presencial, sino también como educación abierta? Bueno, tenemos todo este mes de febrero y marzo las matrículas abiertas en los diferentes centros universitarios. Personas interesadas pueden ingresar a nuestra página web de la universidad, ahí está toda la oferta académica, los requisitos. El ciclo académico inicia oficialmente en el mes de abril, así que tenemos estos 2 meses de apertura de inscripciones. Y es importante una pregunta adicional. Cuando, si uno piensa en lo presencial y en la parte a distancia, ¿cuál es el rango de edad presencial que ingresan los chicos a estudiar y qué diferencias hay con el tema a distancia? Bueno, hace muchos años cuando yo entré a la universidad, el rango de edad de un estudiante a distancia estaba entre 30 a 35 años más o menos. Pero hace unos 5 años atrás nos hemos sorprendido porque cada vez ha bajado el índice de edad. Hablamos de un promedio de estudiantes a distancia entre 20 y 22 años. En la presencial vemos que el promedio de edad, estamos hablando de chicos de 19, 18 años. Recién acaban el colegio. Sí. La tendencia esa sí se ha mantenido, pero a distancia nos sorprende porque vemos que cada vez más los chicos optan por estudios y también combinan su vida laboral con sus estudios a distancia. Entonces yo creo que es interesante y por eso es que la universidad también se ha visto obligada a cambiar su sistema, a hacer mucho más. Tenemos ahora material didáctico a través de las tablets que los estudiantes reciben con la finalidad de que sea más fácil movilizarse. Antes tenían que llevar todos sus libros al trabajo, entonces ahora el mundo definitivamente cambió. Ha cambiado y yo creo que ese cambio ha hecho que la universidad también tenga una visión más internacional, más global, con la finalidad que llegar al estudiante a través de dispositivos electrónicos, de videoconferencias, de estar conectados con profesores, investigadores que a nivel mundial están trabajando sobre diferentes temáticas, es decir, los conectamos al mundo a través del sistema de estudios a distancia. Muy bien, queremos agradecer a la doctora María Elvira Aguirre. Ella, recordamos, es la decana de la Facultad de Psicopedagogía, una nueva oferta académica de la Universidad Técnica Particular de Loja, así es que las inscripciones están abiertas, pueden encontrar información a través de la web para quienes quieren involucrarse con temas absolutamente de vanguardia que apuntan a mejorar el sistema educativo y a mejorar también el apoyo que se debe dar a los jóvenes, a los niños cuando están en las aulas, generar procesos de mayor inclusión, de mayor participación y además que cada uno de los niños o niñas estén realmente vinculados y protegidos hasta cierto punto por quienes administran el mundo educativo. Nuevamente gracias a María Elvira Aguirre, gracias a ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó